No me gusta nada este batch aquí. Nada. Blog y hay. Prueba 3. Ah, amigos y amigas, claro, esta es una fumada nuestra cuando empezamos a mezclar todos los subproyectos con los que hemos creado esto. Nosotros habíamos dicho, cuando esto era hilos, que cuando la gente vaya dejando, por ejemplo, comentarios en un post, no me acuerdo, no sé dónde habrá comentarios en un post, pero creo que era así, ¿no? No, sería en los recursos. Material design seguramente. Aquí. Vamos a probarlo ahora. Lo voy a probar con el otro usuario, ¿ok? Maya. Al final estamos. Esto de MVP ni nada. Ni MVP ni nada. Vale, estoy como el usuario Juan. Ok, ahora voy a venir por ejemplo, a un recurso. Me pongo en leyes de la UX. Nueva charla. Qué bueno este recurso. Publicar charla. Juan Pablo Olmo lo publica. Mi pregunta es, ¿lo publica y ya estaba publicado o lo tenía que moderar el administrador? Vamos a probarlo. Me voy al navegador de Glendito. No tengo ninguna notificación, no. Si me voy al hub, no tengo nada. Pendientes, reportados. Esto hay que probarlo, hay que hacerle un montón de cosas. Nada. Yo creo que esto está publicado. Si me voy a foro, en teoría, como último post debe estar el de Juan. Correcto. Y aquí pone otros. ¿Por qué? Porque este recurso está en la categoría otros. Esta mierda que está muy loca funciona. ¿Eh? Está empezando a funcionar. Vale. Funciona. Voy a hacer otra cosa. Estoy como Glendito. Yo me voy al foro para responder a Tomás lo que le dije. Aquí está. JPO, que es este. Me meto. Y yo, como Glendito, le digo, sí, esto está que te cagas. Que te cagas de bueno. Respuesta. Y ahora, el post sigue manteniendo a JPO, que es el que generó el hilo, o el post, y aparece el avatar del Glendito. Y aquí, esta sí que, este es un Miguel Tía de libro. Ah, bueno, no. Estamos en el detalle de un hub, de un recurso, que sí tenía, lo diré, la posibilidad de meter tags. Sí. Uf, bueno. Yo pensé que esto se acababa hoy cuando OpenCode Go se quedó sin gasolina y OpenCode Zen nos dio alas, ¿no? Como la bebida esa. Tomás dice, salimos con la reserva del tanque. Dauri dice, pero ¿no sería bueno identificar qué es del recurso para diferenciarlo del foro? Dauri está dando la respuesta a una divagación mía de hace un rato, que era la de mirando la captura
de pantalla de Tomás. Claro. Dauri, bien, 20 más seguido, Dauri. Todavía no le robas ni te acercas a Tomás porque es el copilot de toda la comunidad. Pero estás ayudando mucho y te lo agradezco mucho también. Valga la redundancia. Vamos a decirle que... perdón, estaba yéndome el navegador donde tengo el saldo. Vamos a decirle que... Es que ya lo hace. Claro, pero pone la categoría de recursos, pero en realidad debería poner como por ejemplo hub barra otros o... Bueno, ahora mismo esto es un post normal. Es que lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Con su falencia, el blog. Claro, a ver, vamos a decirle que los batch, que repito, no me gusta el diseño, le ponga el, digamos, el tipo de contenido, es decir, la fuente, el apartado, que ponga apartado y categoría. Joder, que me lío. OpenCode. Aquí también. Voy a decir. Antes quiero ver una cosa. Aquí se fumó un padding left de... horrible. Vale. Actualiza. No. El batch de la caja de un post del foro debe mostrar hub barra categoría o blog barra categoría. Si viene de uno de esos apartados. Además, revisa los paddings left y right, que sean los que tiene el componente batch. No, le voy a decir así. Usa una instancia del componente batch. Se lo tiro, ¿no? Tomás dice, no quiero pensar que se inventó eso. Ya te digo. Lo estaba metiendo en OpenCode aquí, ¿eh? Aquí. No había cambiado de escena, lo siento. La verdad es que si me lo pongo a pensar, Kimi hizo su trabajo bien, porque cogió la captura de Tomás que le pasamos y dijo, a ver, ¿qué muestro en el batch? Pues le mostró, no mostró el batch cuando es un post propio del blog, pero si es una conversación iniciada aquí, lo ha hecho bastante bien. Ese es un punto para Kimi, para mí, desde mi punto de vista. Entiendo que... Ah, esto es una cosa que... Ah, amigos. Vale, va a mostrar el batch con, digamos, el apartado y la categoría. Ok. Pero a mí hay una cosa que no me convence. ¿Cuál es? Nosotros le habíamos pedido que todo se muestre en el apartado que antes se llamaba hilos y ahora se llama foro. Hasta ahí ok. Pero, si yo estoy aquí y entro, por ejemplo, en este post, estoy dentro del post y en el apartado foro. Pero a nivel UX no me gusta cuando estoy aquí
y de pronto me voy al hilo de ese recurso que está en el detalle de ese recurso. Y a mí ahora se me ocurre lo siguiente. ¿Sería buena idea ordenar esto de tal manera que siga poniendo foro, conversaciones y que... Ahora voy, Laura, y que en lugar de que esté todo en un listado, esté organizado por foro, blog, ya buscaríamos un copy. Blog y recursos. Bueno, sería blog. Bueno, ya deberíamos ver. Es que deberíamos ver porque... Pero me seguís, ¿no? Es decir, esto hay que ordenarlo porque es un poco lioso. Algún usuario que no esté aquí se va a volver loco. No tiene mucha wiki, la verdad. Quiero decir, por ejemplo, que fueran pestañas y que sea blog, recursos y foro. Pero evidentemente esto debería ser charla, como decía Edith la otra vez. Joder, me veo cambiando el ítem del menú a charla y por ende, Edith dice si se entiende. Y por ende cambiar los archivos que ponen foro, que pongan charla y que digamos que aquí esté sea como un hub, entre comillas, de todas las charlas que hay en el sitio web. Dauri dice, ¿me gusta más charla o comunidad? Yo creo que... yo creo que preferiría charla. Y Tomás dice, Kimi le va, le va a preguntar otra vez. Me lo va a preguntar a mí, ¿no? A ver, si lo lanzamos hoy, 1 hora y 34. Vamos a dar los créditos de Go, Zen, de Zen, OpenCode Zen. $14 con un cent, iba a decir un céntimo, un centavo. Vamos a ir a OpenCode. Y le voy a decir, pero aquí sí va a explotar. No, no va a explotar. No va a explotar. No va a explotar. A ver, vamos a ver. Me voy a ir a la escena para escribir con tranquilidad. Y si os pido, si veis que divago mucho, decidme, metedme una etiqueta roja y ponedme. No, Juan, pídeselo así. A ver. Renombra el apartado. Foro por charla. Renombra también todos los archivos donde pone foro por charla. Segundo. Entiendo que aquí pondrá charla. Bueno, el H1 ya veremos qué. Las pestañas deben ser blog, recursos y foro. No. No, esto tampoco está bien. Si aquí pone charla, que el primer tab ponga blog no me convence en nada. En todo caso, si aquí pone charla, que por defecto se vean los posts dentro de charla, y a la derecha, en todo caso, que ponga blog y recursos. Creo que en este momento es lo mejor. Pedírselo así. ¿Habrá algún UX que me diga lo contrario? A ver. Aquí hay una cosa. Edil le explica a Dauri
Le habla sobre la personalidad y el tono de voz de la comunidad. Tomás dice, posteos, blog, recursos. Me encanta tu descripción, Edith. Pone Eli. Yo creo que Tomás, más que ese orden, sería... Ah, bueno, posteos. A ver, charla como apartado. Posteos. Posteos me suena muy... Me gustaría que sea una palabra más global. Claro, además también posteos podría ser del blog. Publica. Lo de Dauri está, bueno, mensajes. Mensajes. Bueno, creo que por el momento le pondré mensajes. Y ya vemos. Vale, dame un momentito. En el apartado, renombra los tabs por mensajes, blog y hub, ¿verdad? Era así. Y recursos. Cada tab mostrará... no lo pongo, se entiende. Y ahora, se entiende y entiendo yo ahora mismo que esto quedará más o menos... Dauri dice también, creo que en mensajes deberían estar todos anidados y que los tabs funcionen como un filtro. Gracias, Tomás, le estás respondiendo sobre el stack de la web. Bueno, yo se lo voy a lanzar así. Si no me decís nada, ahora se lo tiro así, que aquí tiene chicha, porque va a tener que renombrar todo. No le voy a hacer ningún comentario sobre que actualice también la página de componentes. Entiendo que Química 3 dentro de OpenCode Zen lo va a hacer bien. Dice, veamos qué nos entrega, Juan. Tíralo, me dices antes. Una hora y 40. 301 visualizaciones. Muchas gracias, muchas gracias. ¿No tenéis ganas de que hagamos directos utilizando Cloud Code o Codex? El efecto viernes, dice Tomás. Puede ser. Aquí hace un calor que no os imagináis. Tenemos 21:53 y... ¿Qué temperatura hace aquí ahora mismo? No, 26 grados, pero hay una humedad que... Dice, pone, es un renombrado amplio. Primero mapeo todas las... Aquí sí va a... aquí sí se puede quitar varios créditos. A ver cuántos llevamos. 13,82. Bueno. Cloud Code con Opus 5 está donde muchos están dando mucho margen y buenos resultados. Según yo, es que en el trabajo uso Fable, como comenté, varios a la vez. Va como un cañón y aquí en mis cuentas personales uso Opus 5. O sí, Opus 5 o a veces, según lo que le pida, le meto también el Sonnet 5.
Dauro dice, Kimi avisa cuando va a cobrar mucho. Usa palabras así, amplio. Ah, bueno, vale, que ya acaba de avisar, ¿no? Si pone amplio es que va a gastar dinero. Tomás dice, cada vez que dice eso me duele el bolsillo. A ver, vamos a ir viendo el crédito. Tendríamos que poner un widget en el... O un, ¿cómo se dice? Un overlay en el OBS con los créditos, ¿no? 13,75. No, no. Mira. Podría generar una fuente del navegador, cropearla para que aparezca solamente la tarjetita. Mira. ¿Dónde quedó Figma? ¿Dónde quedó Figma? Open Code. Es un renombrado, sigue trabajando con el renombrado. No está, aquí estará contando todo lo que hace. Hecho en falta alguna, como algún tipo de elemento visual donde me diga, estoy trabajando. No tiene nada Open Code, ¿no? No me está mostrando nada ahora. Mm. Dauri dice, 13,75, ya nos acercamos a los $4 que mencioné. Dauri va a terminar siendo un experto en Open Code del que debemos ir aprendiendo. La web todavía no se ha roto, ¿no? No, está trabajando en profundidad. A ver. Sigue en 13,75. Si habrá... Uf. No sé yo, ¿eh? No pone nada, ¿no? Se habrá quedado un poco... ¿Qué hago, Dauri? ¿Qué hago? No veo ningún tipo de respuesta. Sigue clavado en 13,75. Le pregunto, ¿estás vivo? Continúa. ¿Pero te ha pasado que se quede como tipo zombie? Yo le dije, renombra el apartado foro chat. Pero no lo había renombrado. No. A lo mejor, no sé. Bueno, aquí ha hecho algo raro o se lo pedí yo. Ahora recién esto lo está renombrando. Creo, ¿no? Uy, aquí Dauri me está asustando. Me funciona, aunque creo deja código espagueti entre medio. Revisa. Me pone edit. Pero después, ¿no? La web se está empezando a romper, con lo cual... ¿Veis? Ya está trabajando. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará?
Y ahora, créditos. ¿A qué bajaron ya? 13,52. Ta, 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 ta. Dice Dauri, luego le pido que optimice el código y ahí veo los detalles. Vale. Al final, esta web que empezamos con... es que esta web en realidad la hicimos con, corregidme, Antigravity, Cursor, Cloud Code, Open Code y me falta alguno. Y llegamos a hacer algo de esto con tuvo de todo, sí, dice Tomás. ¿Usamos Google AI Studio o no? No me acuerdo, creo que a lo mejor para algún apartado. Porque para los que no lo saben, las 20 personas que están aquí y no lo saben, este sitio web que estáis viendo, ahora bueno, ahora no porque se está actualizando, antes eran como pequeños proyectos, por ejemplo, había un apartado de blog, había un apartado de comunidad con usuarios, había un apartado de hilos, otro apartado de los recursos y los unimos, los fuimos uniendo todos. ¿Hubo algún microcorte? Porque estaba viendo que OBS me ponía, aunque pone fotogramas perdidos 0,0. Pero veía algo como de la codificación y... Pero me habéis dicho que se escucha bien, ¿no? Y se ve bien. Tomás dice, sí, hubo ahí estudio al principio, cuando el Resource Hub, correcto. No ningún microcorte, dice Tomás. Vale, fabuloso. OpenCode sigue currando. Aquí está tocando un montón de cosas. Créditos. ¿Cuánto decís que hay? Vamos a ver. Ha bajado un poco. 12,84. Dauri dice, pero ¿y cómo uso AI Studio si es web? Tú lo puedes usar. 12,70 decía Tomás. Casi. Dauri, AI Studio, entras, generas un nuevo proyecto y hay infinidad de cosas que puedes usar. Y lo bueno es que creo recordar que podías descargarte el proyecto que tenías y meterlo en un repo donde quieras. Sí, sí. Tomás dice que le podías pasar carpetas. Yo creo que sí, ¿eh? Hace un montón de tiempo que no lo usamos. Fue en ese año que usamos Figma Make, iStudio. ¿V0 también llegamos a usar en directos o no? Dauri dice, yo lo tengo sincronizado con GitHub y también se puede descargar la carpeta. Sigue trabajando. Todavía sigue. Vamos a ver. 12,35. Voy a ponerlo por aquí, sí. V0, LOL y también el de Stitch. Hablando de Figma, de nuestro viejo y querido Figma, creo que esta semana, no sé si fue hoy o ayer, vi un post en LinkedIn donde mostraban, no sé si un nuevo bloque o un nuevo apartado con documentación de componentes, ¿puede ser? Alguien, es que yo ni lo abro. Ya. ¿Alguien lo revisó? ¿Alguien de los que hay aquí todavía usa Figma a diario? ¿O no? Hmm. 1 hora y 51. Aquí pone pensando Pencode, así que me quedo tranquilo. Dauri dice, yo estoy suscrito. Su canal no, a tu canal, Dauri. Háblame de tú.
No recuerdas lo que yo estoy comentando, Dauri, es que ya llevamos un buen tiempo haciendo cosas aquí. Tomás dice, hace más de un mes que no hago un componente Figma. ¿Un mes? Pues yo creo que como un año. Bueno, sí, casi un año. ¿Y los demás? Siempre he dicho que no me gusta probar 1000 herramientas, pero me gustaría echarle ojo a lo que dice Dauri de Open Design. Edith dice, no he usado Figma, Juan. Eli tampoco usa Figma, ¿verdad? Eli era más developer, ¿verdad? Le gusta el código, creo. Si mal no recuerdo. Tauri dice, yo lo uso a Figma, le digo, quiero aprenderlo vale. Tú quieres aprender lo fundamental. Aquí puedes, en el canal tienes un montón de cosas básicas. Además estoy haciendo vídeos grabados de entre 10 y 15 minutos del uso básico de Figma, mostrando el uso a mano, como hace años, pero también aplicando la IA para hacerlo un poquito más rápido y con más... y abarcando más cosas. Ahora dice, y me gusta lo artesanal. ¿Te gusta? Igual, nada, dice Eli. Lauri, si te gusta lo artesanal, yo te entiendo, pero empieza a usar la IA más porque... o empieza a trabajar directamente en código porque... Tomás dice, ¿dónde habrá quedado Minimax? ¿Ya ha terminado? Hecho. Renombrado foro completo. Renombrado completo de foro, charla, tabs actualizados, archivos, Bueno, tampoco le voy a dar muchas... Tareas pendientes. Tareas pendientes actualizadas. Me gusta que haya metido las cosas en tareas pendientes. Demo tabs. Lo hizo. Nueva a ver. Demo tabs. En la página de componentes actualizado mensaje, blog y Torgut. Muy bien, muy bien. Venga, vamos a probarlo. A ver, los créditos. 11,59. Bien. Podemos seguir una hora más. Bueno. A ver. Habías dicho 12,35 y yo te dije 11,59. No. Tomás. Gasta un poquito más. Venga, a ver. Charla. Charla. Últimas conversaciones. Todo se va a charla, a la URL charla. Bueno, Slack charla. Ok.